Sí, ¿También el profesor? sí, también Sí, sobre todo. Ah, bueno, está bien. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar acerca de la enfermedad del Alzheimer asociada a aluminio. Es un tema que me llamó mucho la atención debido a que, para empezar, desconocía que el aluminio podía predisponer al Alzheimer a largo plazo. Pero para empezar, hablemos primero acerca de qué es el Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa que normalmente afecta a adultos mayores de 60 a 65 años y involucra cambios en la conducta, en memoria e incluso puede incapacitar a la persona. La patogenia es debido a una acumulación de las proteínas amiloide beta y tau en las regiones cerebrales y también por mutaciones en el gen del APP y de la poliproteína E. Abajo tenemos dos cortes de cerebro. Del lado izquierdo tenemos una inmunohistoquímica con zonas de neuronas distróficas alrededor de un centro de acúmulo amiloide beta, y del lado derecho tenemos un conjunto de neuronas que dentro de ellas presentan proteínas tau. Y bueno, para empezar a relacionar el aluminio con la enfermedad, quisiera hablar primero de los reemplazos óseos. Debido a la poca cultura de donación que hay en México, se ha buscado la manera de atender a las personas que necesitan algún trasplante, y esto ha sido por medio de biomateriales. Vamos a enfocarnos en los metálicos con las aleaciones a base de titanio. Resulta que estas aleaciones, al momento de la fricción de la prótesis, liberan metabolitos que son aluminio y vanadio, y estos predisponen al Alzheimer a largo plazo. Y bueno, el aluminio es el más destacable debido a que el ser humano se encuentra en constante exposición con el aluminio. Desde 1995 en adelante se ha empezado a utilizar de forma masiva hasta unos 20 millones de toneladas en la industria. Se usa ya sea para empaquetar cosas, incluso para cosméticos. Y además, por sí solo, el aluminio es el metal más abundante en la Tierra. Así que esto predispone a que nosotros acumulemos este aluminio. Y bueno, ¿cómo va a funcionar esta toxicidad de aluminio? Aquí tenemos 4 puntos principales para explicarlo. Primero, el aluminio no tiene ninguna función biológica, no debería estar dentro de nosotros. Y además, debido al tamaño y al peso que presenta similar al calcio, al magnesio y al ion férrico, interfiere con varias rutas metabólicas y procesos que ocurren en el cuerpo humano. Y incluso por el ion férrico puede atravesar la barrera hematoencefálica por medio de las transferrinas. Y no solamente interfiere en las reacciones de intercambio rápido, porque aparte de que, digámoslo así, se hace pasar por estos metales, también es más afín a estas uniones. También cabe agregar que se presenta mucho en pacientes con pérdida glomerular del 50%, debido a que el riñón es una de las principales formas para excretar los metales, así que al perder esta función se acumula más, y además coincide con que, al menos en un artículo que me encontré, que a partir de los 65 años empieza a bajar la función glomerular, y coincide también con la presentación de la enfermedad del Alzheimer. Y aparte, produce una neurotoxicidad en procesos metabólicos donde se encuentre fosfato o polifosfato. Vamos a rescatar el ARN, el ADN y el ATP. Y bueno, como se pudieron haber dado cuenta, en el cuadrito blanco de abajo puse como, digamos, curiosidad acerca de los niveles de aluminio en sujetos de edad avanzada que se han asociado con pérdida de la coordinación visual motora, además de una pérdida de memoria a largo plazo y mayor sensibilidad del párpado. Y bueno, este es un diagrama de cómo va a entrar el aluminio dentro del cerebro. Aquí tenemos la sangre y el cerebrito. Y bueno, la principal forma por la que entra al cerebro es por medio de la unión de aluminio-transferrina, hasta un 80-90%, pero también puede entrar por otras vías. La rescatable, vista en color rojo, es el aluminio citrato.
pasa a la barrera hematoencefálica y empieza a acumularse aquí. Ante esto, el cerebro va a intentar excretarlo en un pequeño porcentaje. Como podrán ver, aquí el 90% de la unión aluminio-citrato lo expulsa y tenemos un menor porcentaje con la unión aluminio-transferrina. Y aún con estos sistemas, el cerebro no es capaz de expulsar todo el aluminio. Se sigue acumulando principalmente en las neuronas y en las células de la glía. Y bueno, ya mencionando cómo funciona la toxicidad del aluminio, ¿cómo lo vamos a relacionar al Alzheimer? Bueno, para empezar, más del 80% del cerebro requiere de la vía glucolítica de las hexoquinasas y de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Resulta que para que la vía con la hexoquinasa funcione, requiere de magnesio y también es sustituido por este metal, por el aluminio. Y además que inhibe directamente la vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No suficiente con esto, el aluminio afecta a varios sistemas. La principal fuente de glucosa con aquellas neuronas mielinizadas. No suficiente con esto, también es lipofílico, así que también causa un daño oxidativo. Además, tenemos que las neuronas piramidales son las principales concentraciones de neuronas mielinizadas metal. Y también se relacionan con la pérdida de habilidades cognitivas y el control psicomotor en el Alzheimer. Y por esto son las más susceptibles a acumular el aluminio y a su toxicidad. No suficiente con esto, resulta que también afecta a la estructura neuronal, al acumularse en los neurofilamentos. Ya con todo esto mencionado previamente, concluimos que el cerebro es de las principales dianas para acumular el aluminio, y además tenemos que agregar que el tejido cerebral tiene poca proliferación, así que es un blanco que definitivamente se va a deteriorar con este acúmulo. Y bueno, aquí abajito, solamente para que vieran, estas son células piramidales normales, señaladas con A el cuerpo neuronal y con B el cuerpo axonal. Y bueno, así, mencionando también que alteraba procesos metabólicos y homeostásicos con los fosfatos, altera principalmente la transcripción de ADN. Lo hace por medio de disminuir el acceso de la maquinaria del ADN y además interferir con la hidrólisis del ATP. Y pues también para explicar la reducción de la excitabilidad, altera la hemostasia del calcio, altera las proteínas G, produce altas cantidades de AMP cíclico, y esto nos lleva al déficit de memoria y aprendizaje debido a la poca excitabilidad. Inclusive en los estudios que me había encontrado, resulta que el aluminio también puede unirse a las citonas y impedir el empaquetamiento del ADN. Es decir, el aluminio es muy patógeno dentro del cuerpo humano. Y bueno, este es un estudio que se realizó en el 2020. En este estudio lo que se hizo fue tomar varios cortes histológicos de diferentes pacientes con del sistema nervioso central. Y bueno, las enfermedades que se tomaron en cuenta para este estudio fueron, pues, Alzheimer, epilepsia y, si no mal recuerdo, las convulsiones también. Pero lo que llegaron a obtener con estos estudios fue que la cantidad de aluminio no interfiere, no tiene relación con el resto de las enfermedades más que con el Alzheimer, debido a que descubrieron que por medio de una inmunohistoquímica, la que tenemos aquí en pantalla de color verde, resulta que los depósitos de aluminio se encontraban donde había depósitos de amiloide beta. Sin embargo, no lograron explicarse tal cual por qué había una relación entre estos dos depósitos. Aquí tenemos una inmunofluorescencia y primero para localizar el aluminio se utilizó la tinción de tioflavina S, que resultó pues positiva para localizarlo, pero para comprobar la presencia de este aluminio se utilizó otra tinción que fluoresce de color naranja, como vemos aquí en el centro. Este corte es de lóbulo parietal en la sustancia blanca.
Y no suficiente con esto, también tenemos un estudio multicéntrico de 36 años donde se analiza el contenido de aluminio en 511 muestras de cerebro humano. Esto con el fin de analizar, perdón, me estoy con la garganta seca. Esto con el fin de analizar 18 enfermedades neurodegenerativas en el cuerpo humano. Y bueno, obtuvimos un resultado bastante similar con el estudio anterior. Tenemos que la enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down y síndrome de diálisis y demencia fueron los resultados con mayores cantidades de aluminio, resaltando el Alzheimer, que fue la que prevaleció sobre las demás enfermedades. En el estudio anterior no incluimos ni síndrome de Down ni el síndrome de diálisis y demencia, debido a que en este estudio no estaban dentro de su finalidad. Pero imagino que si hubieran estado dentro de las enfermedades a investigar, quizás hubieran tenido resultados similares con estas dos patologías. De hecho, es interesante porque el síndrome de Down por sí solo es un factor de riesgo muy importante para desarrollar Alzheimer, debido a que presenta mutaciones en los mismos genes del Alzheimer. Y el síndrome de diálisis y demencia, bueno, sí investigué un poquito más acerca de esto, pero en síntesis lo que ocurre es que las personas que tienen hemodiálisis, resulta que las soluciones que utilizan al momento de tener este proceso contienen altas sales de aluminio y estas se van acumulando en el cuerpo humano. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Estuvo muy bien, cómo redactaste todo en la presentación. Solamente que en una diapositiva, unas atrás, donde está la inmunocromatografía, en amarillo, ¿qué dijiste la relación sobre las enfermedades neurológicas la relación de enfermedades con el aluminio? ¿Solamente está unida con el Alzheimer? Sí, pero también se ha encontrado que se encuentra relacionado con el síndrome de Down y el síndrome de diálisis y demencia. Pero de estos estudios, definitivamente la que contiene más cantidad de aluminio es Alzheimer. Ah, ok. Ya, perfecto. No, sí, muy buena presentación. Te iba a preguntar, ¿por qué te interesaba este tema en específico? Porque lo vimos de hecho fue la primera diapo es de trasplantes óseos y se me hizo muy curioso que en un intento de reparar, ¿cómo se dice? Un problema que ya presenta el paciente, surja otro y pues de forma crónica, que era el Alzheimer. Ya. Respecto a los reemplazos óseos, no encontré mucha información acerca de estas prótesis con el Alzheimer. Toda la información que recopilé fue en base a la cantidad de aluminio que había. ¿No encontraste nada de titanio? Sobre titanio. De titanio, lo único que encontré fue que varios estudios estaban intentando disminuir la cantidad de aluminio. Resulta que el aluminio se utiliza para disminuir este desgaste que hay al momento de la fusión. Ya. No, muy bien. Gracias. Sí, de hecho, o sea, el Alzheimer es una de las enfermedades que menos entendemos en general. Digo, siempre desde que se describió en 1901 se ha visto que hay un depósito de algo en las neuronas. Normalmente, pues siempre se decía, no, pues es la proteína tau, el beta-amiloide y todo eso, pero pues ahora se ha visto que hay una correlación, como tú dices, como ya explicaste muy bien aquí, con ciertos metales pesados, sobre todo el aluminio. Entonces, eso de los reemplazos óseos está bastante interesante porque no tiene mucho. De hecho, el Banco de Hueso y Tejido, que me hubiera gustado que estuviera Ceci aquí ahorita para que nos explicara más o menos cómo funcionaba. En nuestro hospital se inauguró en el 2000 y lo que se trata, como tú ya dijiste, es dejar de hacer esos reemplazos con aluminio y hacerlo con tejidos más parecidos al hueso. De hecho, antes, pues lo único que se hacía trasplante era con
con hueso autólogo, pero pues imagínense, te quitabas una parte de un hueso para ponértelo en el otro lado, pues no salía muy rentable. Entonces luego se empezó a hacer con aleaciones y todo eso, y pues ahorita cada vez es más complicado y es un tema bastante interesante. Y sí, como tú dices, normalmente vamos a ver que hay enfermedades que podemos tratar la enfermedad y luego nos va a causar otra. Por ejemplo, yo en mi caso, muchos saben aquí que yo tuve hipertiroidismo, y el hipertiroidismo, una de las maneras de curar, porque los antitiroideos son bastante hepatotóxicos, es con yodo radioactivo. Entonces el yodo radioactivo tiene como de facto que te causa hipotiroidismo, que es mucho más fácil de tratar con levotiroxina. Entonces, pues sí, o sea, es algo muy común que por la propia práctica médica se hagan otras cosas, ¿verdad? Ujú. Y pues bueno, bastante. Bueno, solo quería mencionar porque se me hace algo muy importante y creo que no lo incluí en esta presentación porque sentía que me estaba yendo mucho de tema, pero también había encontrado que resulta que los acúmulos de aluminio más grandes en pacientes se encuentran en aquellos que han estado expuestos con cuestiones laborales que involucren la metalurgia, que hace que distintos metabolitos de aluminio salgan al aire o incluso por la piel se puedan absorber y se acumulen. Y no solamente eso, resulta que también para potabilizar el agua se utilizan estas sales de aluminio. De hecho, en México tengo más diapos, pero así breve, porque no quiero extenderme mucho. Resulta que en México, para potabilizar el agua, utilizamos estas sales de aluminio, pero usamos sales que son de baja calidad y se quedan como remanente en el agua y mucha gente la consume. Y resulta que también el intestino es muy afín a absorber ¿cómo se dice? Este metal. Se supone que la cantidad de aluminio aceptable debería ser de 0,003 miligramos sobre decilitros, pero es el límite superior. Estamos ya con cantidades muy altas en este metal. Y bueno, Ah, ok, ya me... tenías esta diapositiva. Está muy